¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric Reyli Castañeda una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Aila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguir aventurando en este enigmático, maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Revolución Cubana, chicos. Cosa más grande, chicos, tú sabes. Este movimiento histórico armado revolucionario, valga la redundancia, iniciado, ya tú sabes, chicos, por nuestro glorioso comandante jefe Fidel Castro Ruz, el más grande revolucionario de América Latina, aunque mucho les pese, y el cual tuvo sus raíces. Tuvo sus raíces, que más bien se gestó dentro del marco de la propia Guerra Fría protagonizada entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esto se debió más que todo a que Estados Unidos buscaba de una u otra manera controlar Latinoamérica mediante su ideología imperialista. Por eso los terribles sucesos que se presentaron en Sudamérica, como la caída de Perón, que vaya que Argentina tenía un progreso con Perón, pero desgraciadamente la oposición apoyada por el imperialismo gringo, el imperialismo yanqui, prácticamente dieron al traste con toda esa situación. Por eso, y eso se ve reflejado así su situación actual, por eso están como están. Y Milei lo va a acabar de enterrar de una vez. Conóceme bien Milei. Milei, Javier Milei. Pinche estúpido. Muy bien. Milei. Bien. Bien, otro texto. Bien. Vamos a enfocarnos en lo que fue las raíces, los motivos, la causa, motivo, razón o circunstancias que llevaron al estallido de la Revolución Cubana. Al estallido de la Revolución Cubana, que prácticamente causó gran impacto en Latinoamérica. ¿Sí? Y como les decía, Estados Unidos buscaba controlar Latinoamérica con su ideología imperialista. Y ante ello, Castro, observando, de hecho estuvo presente tanto en Colombia con el llamado Bogotazo, en Argentina con la caída del peronismo, y décadas más tarde sucedería con la caída de Allende en Chile, pero eso ya sería posterior. Pero sí, ciertos sucesos, los sucesos ocurridos en Sudamérica le permitieron a Castro formar un movimiento de corte antiimperialista, ¿sí? Y todo esto influenciado por la propia Unión Soviética, que andaba prácticamente propagando lo que es la cuestión andaba propagando lo que es el comunismo, lo que es el socialismo, porque basta recordar la rivalidad de la Guerra Fría era el imperialismo gringo contra el comunismo soviético, ¿sí? Es decir, capitalismo contra socialismo. Capitalismo contra socialismo. Esa era la cuestión. Esa era la cuestión en la que prácticamente el mundo se estaba estremeciendo. Y por ello que ocurría en Cuba, que de hecho la cuestión de la dictadura era una tras otra, una tras otra. Es decir, la de Castro, la de nuestro comandante Castro, no fue la única. ¿No? Hubieron otras anteriores, ¿sí? que habían sido derrocadas, ¿sí? De hecho, Carlos Primo,
gobernaba Cuba, pero fue derrocado por Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista, que contaba con todo el apoyo total y absoluto de los Estados Unidos, la propia embajada estadounidense, hizo que Batista incluso se afianzara en el poder y comenzara un régimen represivo en Cuba, implantándolo, obviamente, lo que es la ideología imperialista, lo que es la ideología capitalista. Eso le permitió a Castro iniciar un movimiento revolucionario que desconocía a Batista como gobernante. ¿Y qué hizo antes? Vino su primer intento. De hecho, esta revolución estalló, para ser exacto, el 26 de julio de 1953. De hecho, Castro con su movimiento se hacían llamar la generación del centenario, porque esa fecha se celebraba el centenario del natalicio de José Martí, el gran libertador de Cuba, el que liberó Cuba del yugo español. Vamos a ver, así como México lindo y querido tiene su curidad, su Morelos, su Iturbide. En la perla de la Antilla tenemos al gran José Martí, que nos liberó del yugo español. Y eso entonces fue un factor fundamental que permitió la ideología de liberación por parte del propio Castro, que Castro fue todo un hombre letrado, todo un hombre verdaderamente culto, intelectual. ¿Sí? El único evento que tiene México lindo y querido es un presidentucho de 3 pesos que tuvieron de nombre Vicente Fox. ¿Cómo pudo México tener ese esperpento de presidente? Ojalá viera este video Vicente Fox. Saluda a tu madre, come y se va tu madre, come y te va, viejo estúpido. Entonces volviendo al contexto, ¿cómo se llevó este proceso revolucionario? Que Castro, con su movimiento, inicia con el asalto al cuartel Moncada, ¿sí? Y el cual fue un fracaso, porque inmediatamente el gobierno de Batista lo reprime. Y inmediatamente Castro es encarcelado. De hecho, ocurre muerte, ocurre sangre. ¿Sí? Esto le permite a Castro exiliarse en México y reorganizarse. Y es en México donde conoce a quien, otro gran personaje, la verdad, un ícono de la historia contemporánea de Latinoamérica, como el gran Ernesto Che Guevara. Hasta siempre, comandante. Entonces, con el Che acuerdan fortalecer este movimiento revolucionario, junto con también su hermano Raúl Castro, que prácticamente acuerdan entonces fortalecer este movimiento. Entonces, una vez desembarcan desde Veracruz, como le decían, inician su avanzada por todo lo que la Antilla, hasta llegar a Cuba, se van apoderando de importantes territorios, ¿sí? Que de hecho fue muy costoso, porque vaya poder que tenía el propio Batista, que
con una mano en la cintura lograba disolver toda clase de movimiento, lograba reprimir toda clase de movimiento que se gestara en su contra. Pero más sin embargo, el Che sería pieza fundamental en el triunfo de la revolución. El Che sería pieza fundamental del triunfo de la revolución, porque gracias a las maniobras del Che, que todo un estratega militar, mi querido facho mexicano, tendrán una estúpida idea de quién era el Che. El Che, además de intelectual, médico, fotógrafo, era un gran estratega militar. Pero bueno, los fachos están montados en su, como decían sus machos, como dicen ahí en México, los fachos son neo-hitlerianos, neo-musolinistas, neo-franquistas. Para ellos solo hay raza superior y raza inferior. Y bueno, es otro contexto. Mexicanos tenían que ser. Bien, entonces, como les decía, el Che fue pieza fundamental. Porque con este ejército ya reorganizado le permitió entonces avanzar el territorio importante de Cuba. ¿Sí? Asaltaron trenes y iban asaltando cuarteles militares, ¿sí? Hasta lograr finalmente apoderarse de la capital. ¿Sí? Y eso le provocó a Batista el pánico, que terminó entonces por huir de la isla. Y es así como se consumaría el derrocamiento de Fulgencio Batista en Cuba. ¿Sí? Y con ello el triunfo de la revolución de Fidel Castro, el cual iniciaría una nueva era en Cuba, que de hecho Castro venía abanderando las ideologías marxista-leninistas. Como le decía Castro, todo un gran leído, todo un gran letrado. Y entonces eso le hace frente al poderoso Estados Unidos, y con ello inicia una ríspida y antagónica relación, tanto política como social y económica. Que de hecho Estados Unidos había colaborado en la caída de Batista, cuando había embargado sus armas, de hecho. Entonces, como le decía con ello, se logra el objetivo final de la revolución cubana, que es derrocar a Batista, y con ello inicia una nueva era en la isla de las Antillas, la perla de las Antillas, la isla más grande de las Antillas. La llegada triunfal entonces del glorioso comandante jefe Fidel Castro, como el gran triunfador de la revolución cubana. Inicia entonces otra etapa para Cuba. Y triunfa finalmente la revolución. Cosa más grande, chico, tú sabes. De hecho se forma el llamado Partido Comunista, el Partido Comunista Cubano. ¿Sí? Y con ello, de hecho el propio Castro desempeña diversos cargos, de ser ministro, secretario, hasta finalmente convertirse en gobernante de la isla de Cuba. Y con ello implantaría entonces una dictadura que le permitiría tener cierta mejora, incluso en educación, en servicio médico. De hecho Cuba tiene los mejores servicios médicos de toda Latinoamérica. Sí, eso que lo sepa bien la vieja estúpida que jugó para presidenta, una tal Xochitl. Hoy gracias a Dios que no logró la presidencia. Felicidades Claudia. Entonces,
Viva la revolución. Viva Fidel. Eso es todo. Saludos. La trova de vida. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.